Hay historias que por muy antiguas que sean, nos tocan de una forma increíblemente personal. La historia de Job es, sin duda, una de ellas. Y es que no estamos hablando solo de un texto de hace miles de años, estamos hablando de un eco de nuestras propias batallas, de un espejo donde se refleja la humanidad entera cuando se enfrenta a ese abismo que es el dolor. Es, en esencia, una epopeya que resuena dentro de cada uno de nosotros, cuando la vida, de repente, nos golpea sin que encontremos una razón y nos obliga a levantar la vista buscando, casi exigiendo, respuestas. Y aquí está, la gran pregunta, la que atraviesa los siglos y se clava en el centro de esta historia. Y, seamos sinceros, muy a menudo en el centro de nuestras propias vidas. ¿Por qué el sufrimiento parece no hacer distinciones? ¿Por qué ser una buena persona no te da una especie de escudo contra la tragedia? Esta es la pregunta de Job. Y al meternos de lleno en su historia, lo que estamos haciendo es sumergirnos en una de las cuestiones más profundas y desconcertantes de nuestra existencia. A ver, para que de verdad entendamos la magnitud de la caída de Job, primero tenemos que mirar desde la cima en la que vivía. Vamos a entrar en su mundo. Y no era solo un mundo de abundancia material, ¿qué va? Era un mundo donde el orden cósmico parecía funcionar a la perfección, uno donde la bondad y la bendición iban siempre de la mano. Un mundo, en definitiva, que estaba a punto de saltar por los aires. Vamos a intentar imaginar la escena que nos describe el relato. Estamos en la tierra de Uz, un lugar lejano, y allí vive un hombre, Job. El texto no se anda con rodeos para describirlo, y la descripción es, es absoluta. Nos dice que era íntegro, recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. De hecho, se llega a decir que no había otro como él en toda la tierra. Su vida era como un tapiz perfecto, donde cada hilo de piedad estaba entrelazado con un hilo de prosperidad. Era un padrazo de 7 hijos y 3 hijas, y se preocupaba tanto por ellos que después de sus fiestas, por si acaso, ofrecía sacrificios, por si en sus corazones habían pecado. ¿Y su riqueza? Su riqueza era de leyenda. Un auténtico imperio ganadero. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un montón de siervos. Que no era solo un hombre rico, el texto lo llama literalmente el hombre más grande de todo Oriente. Su vida parecía la prueba definitiva de que el universo es justo y que si eres bueno, te irá bien. Pero claro, tanta perfección llama la atención. Y no solo en la tierra. La escena se traslada a una especie de corte celestial. Allí se presentan los hijos de Dios, y entre ellos una figura que da un poco de mal rollo. El Satán, que en hebreo, ojo, no significa un demonio con cuernos, sino el acusador. Es como una especie de fiscal del cielo, y es él quien lanza la pregunta que lo envenena todo. ¿La fe de Job es de verdad o es puro interés? Lo que sugiere es que Job es bueno solo porque Dios le ha puesto un muro de protección a su alrededor, porque le va bien. Anda, le dice a Dios con un cinismo tremendo, quítale todo lo que tiene y ya verás cómo te maldice en tu propia cara. Es una acusación brutal que pone en duda no solo a Job, sino a toda la piedad humana. Y con esto se da el permiso. La prueba puede empezar. Y entonces, la tormenta se desata con una velocidad, con una brutalidad que es que no te la puedes ni imaginar. En cuestión de minutos, el mundo perfecto de Job se hace añicos. Llega un mensajero corriendo sin aliento. ¡Los sabeos! Han atacado, se han llevado los bueyes y los asnos y han matado a los siervos. Pero es que ni siquiera ha terminado de hablar, cuando ya está llegando otro con el pánico en la cara, gritando que ha caído fuego de Dios del cielo y ha quemado vivas a todas las ovejas y a los pastores. Y sin un segundo para respirar, irrumpe un tercero. Los caldeos han atacado en 3 escuadrones, se han llevado los camellos, el pilar de su fortuna y han matado a más gente. Cada noticia es un martillazo. Pero es el cuarto mensajero el que trae la catástrofe definitiva, la que te rompe el alma. Un viento huracanado venido del desierto ha tirado abajo la casa donde sus 10 hijos estaban celebrando. Y los ha matado. A todos. En un solo día, el hombre más grande de Oriente lo ha perdido absolutamente todo. Su mundo es ahora ceniza y silencio. Y aquí, en medio de la ruina más absoluta, vemos la primera reacción de Job, y es asombrosa. Ante una pérdida que nos destrozaría a cualquiera de nosotros, ¿qué hace? Pues hace todos los rituales del duelo más profundo. Se levanta, se rasga el manto, se rapa la cabeza y luego se tira al suelo. Pero no para maldecir, se postra para adorar. Y sus palabras resuenan a través de la historia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Acepta el bien y el mal de la misma mano divina. En este primer asalto, la acusación del Satán ha fracasado estrepitosamente. La fe de Job no se ha roto. Sigue firme como una roca. Vale, la primera prueba fue sobre las cosas que Job tenía. La segunda, y esto es mucho más duro, va a ser sobre lo que Job es. Pasamos de la pérdida de fuera al tormento de dentro. El dolor físico se une a la angustia del alma, y el silencio de repente se vuelve más pesado que cualquier palabra que se pueda pronunciar. El acusador no se da por vencido. Vuelve a la corte celestial y suelta otro argumento cínico.
Dice que, claro, un hombre daría todas sus posesiones por salvar su propia vida. Piel por piel, dice el proverbio. Pero tócalo a él, insiste. Toca su hueso y su carne, y ya verás si no te maldice en tu cara. Y así, el sufrimiento se vuelve insoportablemente personal. Job es herido con una sarna maligna, unas úlceras horribles y dolorosas que le cubren desde la cabeza hasta los pies. La imagen es desoladora. El que era el hombre más grande de Oriente ahora es un paria, sentado en un montón de cenizas, en el basurero de la ciudad, rascándose las llagas que supuran con un trozo de peja. Y para colmo, su propia mujer, rota de dolor, le suelta lo más cruel que se le puede decir. ¿Todavía te agarras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete de una vez. La soledad de Job en este punto es total. Y en medio de esa desolación llegan sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando lo ven de lejos es que ni los reconocen, el dolor lo ha transformado. Y entonces hacen lo más inteligente y compasivo que van a hacer en toda la historia. Se sientan con él en el suelo. Y callan. Durante 7 días y 7 noches nadie dice ni una sola palabra. Es un silencio de respeto absoluto, un reconocimiento de que hay dolores tan profundos que las palabras solo servirían para estorbar. Es Job quien rompe ese silencio sepulcral. Pero ya no con una declaración de fe como la primera vez, no, lo rompe con un lamento que te desgarra el alma, un poema oscuro y terrible. Maldice el día en que nació, desea no haber existido nunca, volver a la oscuridad, que ese día desaparezca del calendario. Este ya no es el Job estoico que aceptaba su destino. Este es un hombre aplastado, completamente hundido por el peso de un sufrimiento que no puede soportar más, y que grita desde lo más hondo de su desesperación. Este lamento de Job abre la veda para el gran debate, el corazón de todo el libro. Sus amigos, que seguro que creían que lo estaban haciendo bien, le presentan su teología. Y es una teología muy simple, muy ordenada y para Job increíblemente cruel. La lógica es, Dios es justo. Por lo tanto, si sufres es porque has pecado. Y si Job sufre de esa manera tan horrible, la conclusión para ellos es obvia. Tiene que haber cometido algún pecado secreto espantoso. Recuerda un poco, le dice Elifaz, quién que fuera inocente ha perecido. Le insisten una y otra vez, confiesa Job, confiesa tu pecado y todo volverá a ser como antes. Pero Job se niega en rotundo. Y no porque se crea perfecto, sino porque en su corazón sabe que es inocente, que no ha hecho nada para merecer esto. Se aferra a su integridad porque es lo único que le queda. Y aquí vemos el choque brutal entre una teología de manual, de esas que lo explican todo, y la realidad caótica y dolorosa del sufrimiento que no tiene sentido. Pero en medio de toda esa oscuridad, de las acusaciones de sus amigos, de su propia desesperación, Job dice algo que es como un faro en la noche. Es un momento alucinante. A pesar de que se siente totalmente abandonado por Dios, en un destello de fe, casi profético, declara que él sabe que su Redentor vive. Un vindicador, alguien que un día se levantará para defender su causa y demostrar su inocencia. Es un grito de esperanza, un anhelo de justicia que va mucho más allá de su situación. Y justo cuando el debate parece un callejón sin salida, con los amigos ya sin argumentos y Job encerrado en su defensa, la cosa da un giro de 180 grados. Aparece una nueva voz en escena, una voz joven, impaciente y que está a punto de desafiarlos a todos. Se llama Eliú, y resulta que ha estado ahí todo el rato escuchando y está que trina, está enfadado con los amigos, porque no han sabido rebatir a Job, y aún así lo han condenado. Y está enfadado con Job, porque en su afán por defenderse ha llegado a poner en duda la justicia de Dios. Eliú es joven, impetuoso, a lo mejor hasta un poco arrogante, pero su aparición es fundamental. Es como un telonero que prepara el escenario para el plato fuerte que está a punto de llegar. Lo más importante del largo discurso de Eliú es que trae una idea completamente nueva. A ver, los amigos solo miraban al pasado. Sufres porque pecaste. Punto. Eliú, en cambio, mira hacia el futuro y sugiere que el sufrimiento puede ser educativo, preventivo, una herramienta con un propósito. Dice que a veces Dios usa el dolor no para castigar, sino para abrir el oído de los hombres, para avisarles, para apartarlos del orgullo y, en última instancia, para rescatar su alma. Con él, el sufrimiento deja de ser solo una sentencia y se convierte en una forma de comunicación divina. Una disciplina que duele, sí, pero que puede purificar y salvar. Es la primera vez que alguien sugiere que el dolor puede tener un fin redentor. El discurso de Eliú termina justo cuando se empieza a formar una tormenta. Y con eso se acaba el debate humano. La voz que Job tanto tiempo llevaba pidiendo, la voz de Dios, por fin va a responder. Pero no va a responder desde un tribunal, como Job esperaba, va a responder desde el corazón mismo del caos. La aparición de Dios es sobrecogedora. Responde desde un torbellino, una tormenta de viento.
Y aquí hay una ironía tremenda y muy poderosa. La misma fuerza, un gran viento, fue lo que mató a sus hijos. El instrumento de su mayor dolor es ahora el vehículo de la revelación de Dios. Dios no aparece en la calma, aparece en medio de la tempestad, en el centro de ese desorden que ha destrozado la vida de Job. Job quería respuestas, quería un juicio justo para defenderse. Pero Dios no le da nada de eso. En lugar de responder a las preguntas de Job, Dios empieza a hacerle preguntas a él. Y la primera ya es demoledora, cambia las reglas del juego por completo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es una pregunta que pone a Job en su sitio, que confronta su perspectiva humana, minúscula, con la inmensidad de la creación. Dios no le ofrece una explicación, le ofrece una lección de humildad a escala cósmica. Y lo que viene a continuación es como un tour virtual por el universo, con el propio arquitecto como guía. Durante 2 capítulos enteros, Dios le lanza a Job más de 70 preguntas que ningún ser humano puede contestar. Preguntas que están diseñadas para dejarte sin palabras. Le pregunta por los cimientos de la tierra, por quién le puso puertas al mar para que no se saliera. Le pregunta si alguna vez ha entrado en los almacenes de la nieve o del granizo. Le habla de las estrellas y le pregunta con ironía si él es capaz de atar los lazos de las Pléyades o de desatar las cuerdas de Orión. Y luego el tour baja a la tierra, al mundo animal. La leona que caza, el cuervo que pide comida, la cabra montés, el asno salvaje que se ríe de la ciudad, el increíble caballo de guerra, el halcón que vuela gracias a la sabiduría divina. Es una demostración abrumadora de un universo que es inmenso, complejo, precioso y a menudo muy salvaje. Un universo que funciona con unas reglas que se escapan por completo a nuestro control. Y casi al final, Dios le presenta a 2 criaturas, que son la joya de la corona de su exhibición: Behemoth, que podría ser el hipopótamo, y Leviatán, el temible cocodrilo. Pero no son simples animales, se presentan como la encarnación de las fuerzas más salvajes y caóticas del mundo. Describe a Behemoth como una bestia de una fuerza brutal, y a Leviatán como un monstruo marino al que nadie puede domar, con una armadura de escamas y que echa fuego por la boca. Son símbolos del desorden, del peligro, del poder bruto que existe en el mundo que Dios ha creado. Y aquí está el quid de la cuestión teológica. Dios le está diciendo a Job: mira, tú me has acusado de llevar mal el universo, de no controlar el mal, pues fíjate en estas criaturas, ni siquiera puedes acercarte a ellas, y son parte de mi mundo, un mundo que tiene elementos que a ti te parecen peligrosos y caóticos. El mensaje es que incluso estas fuerzas terroríficas están bajo el control último de Dios, y si Job no puede ni entender ni controlar una parte tan pequeña de la creación, ¿cómo se atreve a juzgar al creador del universo entero? Este cara a cara con el torbellino no ha respondido a la pregunta de Job del ¿por qué? No le ha dado una razón para su sufrimiento, pero ha conseguido algo mucho más profundo. Ha transformado al propio Job. Entramos ahora en el acto final, el de la resolución. Y no es una resolución intelectual, es una resolución vital, existencial. Aquí está la clave de todo. Job resume su viaje entero en esta frase. Antes, su conocimiento de Dios era de oídas, teórico, una fe heredada. Correcta, sí, pero lejana. Después del torbellino, después de ese encuentro directo cara a cara, todo ha cambiado. Ahora, dice, mis ojos te ven. Ha pasado de saber cosas sobre Dios a conocer a Dios. No ha recibido una respuesta, ha recibido una presencia, y eso lo ha cambiado todo por completo. Y entonces Job se arrepiente. ¿Pero de qué? Ojo que esto es muy importante. No se arrepiente de los pecados secretos que sus amigos le achacaban. No, se arrepiente de su orgullo, de haber intentado llevar a Dios a juicio, de haber hablado de cosas que no entendía, de haberse puesto a sí mismo como juez de Dios. Es la renuncia a su propia justicia. Se postra en polvo y ceniza, no como un culpable que confiesa un crimen, sino como una criatura que, con humildad, se rinde ante la majestad incomprensible de su Creador. La restauración de Job empieza de una manera sorprendente. Lo primero que hace Dios es echarles una bronca tremenda a Elifaz y a sus amigos. Les dice que ellos no han hablado bien de él, a diferencia de su siervo Job. Pero luego, en un acto de misericordia, les da una salida. Tienen que ofrecer un sacrificio y pedirle a Job que rece por ellos, porque solo aceptará la oración de Job. Y aquí viene el giro maravilloso. El texto dice que la propia curación de Job empieza cuando él oró por sus amigos. En el preciso instante en que obedece y actúa como intercesor por los mismos que lo habían atormentado, su propia sanación arranca. No empieza cuando le devuelven sus cosas, sino con un acto de gracia pura. Después de esto, viene una restauración material espectacular. El texto dice que bendijo Jehová el final de Job más que su principio. Recibe exactamente el doble de todo lo que había perdido: 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, y vuelve a tener 10 hijos, 7 chicos y 3 chicas. Algunos dicen que los hijos no se duplicaron porque los 10 primeros no estaban perdidos para siempre, sino que le esperaban. Pero hay un detalle final precioso. A sus nuevas hijas, falosas por su belleza, les pone nombres poéticos y, en un gesto que rompe con todas las costumbres de la época,
Job les da herencia junto a sus hermanos. Es un símbolo de un nuevo orden, de un mundo reconstruido que es ahora un lugar de más gracia, de más belleza. Y así acaba esta historia increíble, dejándonos con una pregunta que nos resuena por dentro. Lo que la historia de Job parece sugerir es que la respuesta definitiva al sufrimiento no es una fórmula, no es una explicación que nos deje tranquilos. Quizá la necesidad más profunda que tenemos cuando sufrimos no es tanto entender, sino sentirnos acompañados, ser encontrados. No es tener una respuesta, sino experimentar una presencia. Al final, a lo mejor la cuestión no es saber el por qué, sino saber el quién.